que se titula Literatura, Lectura y Aprendizaje, ¿de acuerdo? Querría empezar, recordando, aunque supongo que es algo que todos tenéis ya en mente, que es una mesa redonda que se enmarca dentro de las actividades programadas dentro de la exposición Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España, que se puede ver en la biblioteca, ¿vale? Y que si no habéis ido a verla, pues os animo sobre todo a todos los alumnos y alumnas a que os paséis por allí, porque vais a encontrar información muy interesante sobre diferentes aspectos, tanto de literatura infantil como de aprendizaje de la lectoescritura y de aprendizaje también de lenguas extranjeras. Precisamente con esta mesa redonda hemos querido trazar un puente entre estas dos realidades que están completamente unidas, ¿no? que son la literatura infantil y el aprendizaje de la lectoescritura y de las lenguas, ¿vale? Vamos a ver con las intervenciones de las 4 ponentes que tenemos hoy, 2 a las que seguramente conocéis, que son profesoras de aquí, de la Universidad Autónoma, y 2 invitadas de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que han participado muy activamente, sobre todo Elena, como comisaria de la exposición, ¿vale? Y a la que ya tuvimos aquí hace un par de semanas con motivo de la inauguración. Entonces, vamos a intentar hablar, como veréis, del aprendizaje y de la adquisición de la lectoescritura y de los hábitos lectores, ¿vale? Porque esto es una cosa que yo repito siempre mucho en mis clases, que aprender a leer y a escribir no es algo que ocurre en el último curso de infantil y el primer curso de primaria, sino que es un proceso que se extiende durante toda la educación obligatoria, ¿vale? Aprender a leer en un sentido amplio y complejo. Entonces, teniendo siempre como punto de referencia y como punto de partida la exposición, vamos a recorrer distintos aspectos que tienen que ver con los materiales para enseñar a leer, la lectura y el aprendizaje de segundas lenguas, la literatura infantil y cómo esta influye también en el aprendizaje lector, y luego veremos un caso concreto sobre lecturas infantiles y escolares del Quijote. Me gustaría que al final tuviéramos un poco de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta, así que yo no voy a extenderme más. Voy a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Gabriela Ossenbach, que es catedrática de Historia de la Educación en la UNED y que nos va a hablar de métodos, recursos y materiales para enseñar a leer. Bueno, ¿tengo que encender algo aquí? Creo que no, acercarte. Ya está. Hola, buenos días a todos. Acércalo un poquito. Y todas aquí. Ya, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Igual un poco más cerca. Un poco más cerca. ¿Ahora? Sí. Oh, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a esta universidad y a los organizadores de esta exposición el haberme invitado esta mañana a estar aquí con vosotros. Como se trata, o se nos ha pedido que contextualicemos un poco lo que tenéis en la exposición, mi intervención de esta mañana va a girar en torno a materiales didácticos para la enseñanza de la lectura, que en la exposición comporta pues una vitrina específica para ello, y sobre todo también la presencia de una serie de alfabetos o carteles, digamos, con las letras del abecedario, que fueron materiales muy usuales en la enseñanza de la lectura. Además, insistir, no todas las vitrinas tienen un enfoque, digamos, histórico de cómo se ha desarrollado los distintos temas que están en las vitrinas, pero en nuestro caso, lo que ha pretendido la parte que me ha correspondido de la exposición en torno a los materiales didácticos intenta reflejar en unos pocos ejemplos de materiales que hay en esas vitrinas un poco la historia de la enseñanza de la lectura y la escritura en España. Es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, que la lectura, unida a la formación religiosa, fue la disciplina escolar por excelencia en las escuelas elementales durante los siglos XVI al XVIII, cuando ya se crea el Sistema Público Nacional de Educación a partir de la Constitución de Cádiz
ya se establece un currículum un poco más amplio que incluye la escritura, las cuentas, el cálculo, las reglas de humanidad, los principios de la ciudadanía. La lectura va a seguir siendo el eje vertebrador de la enseñanza primaria y no necesariamente todos los niños que aprendían a leer aprendían a escribir. Es decir, que la lectura fue muy importante desde el origen de los sistemas educativos y la escritura se hacía a continuación de la lectura y normalmente abajo, vale. Y la escritura, incluso por motivos económicos, en el sentido de que la escritura requería la necesidad de tener papel, de tener plumas o de tener pizarrines en los que se escribía, y a veces las condiciones de las escuelas en España eran de una enorme precariedad. También porque la asistencia de los niños a las escuelas era muy irregular, no duraba todo el tiempo que se prescribía para la enseñanza primaria. Entonces, básicamente podían salir muchos niños de las escuelas sabiendo leer, pero no escribir. En ese sentido, los materiales más antiguos que tenemos para la enseñanza de la lectura son las cartillas y los cartones. Las cartillas contenían las letras del alfabeto y los primeros rudimentos para aprender a leer, y los cartones eran libros compuestos de frases y textos cortos para ejercitarse en la lectura. Y libros interesantes porque se aprovechaba esos textos para la lectura normalmente para también la formación religiosa, en el sentido de que muchos de los textos que se leían eran textos que tenían que ver con la religión. En la exposición podréis ver algunos de estos materiales más antiguos, de finales del 18, principios del 19, que son materiales a veces difíciles de conseguir, fueron materiales bastante más efímeros. No eran muchas veces libros encuadernados con todo el sentido, sino a veces incluso hojas sueltas o silabarios con materiales muy, muy precarios que no se ha podido conservar, y por eso en las colecciones que vamos teniendo en las distintas universidades de textos escolares o de cartillas son mucho más raros en ese sentido, y entonces pues tiene su valor los que podéis ver ahí. Muy importante también que muchas veces no había material para todos los niños de las escuelas, y los maestros, para enseñar a leer, utilizaban muchas veces carteles abecedarios. En la exposición hay algunos más modernos, de la editorial Calleja, de principios del siglo XX, pero también hay algún pequeño ejemplar en la exposición, carteles que el maestro colgaba en la pared para enseñar en conjunto a los niños. En el siglo XIX, y sobre todo a principios, cuando ya se organiza, hay un intenso debate que creo que sigue hasta hoy en día de cómo aprender a leer, en el sentido de que desde el deletreo al silabeo ya hubo una gran discusión si era más importante enseñar a partir de letras o a partir de sílabas, y si se utilizaba un método analítico, es decir, el descender desde el párrafo a la palabra a la letra, o al revés sintético de la letra a la sílaba. Los que estudiáis, como estáis aquí estudiando magisterio, este tema lo discutiréis también cuando aprendéis la enseñanza de la lectura, y sigue siendo hoy un gran debate. Digamos que el avance que se da en toda esta discusión en el 19 pasa sobre todo por pasar al silabeo, con lo cual nos aparece otro tipo de texto escolar, que ya no es la cartilla y el cartón, sino el silabario, es decir, ya pasar de la sílaba. Y el siguiente avance sería realmente la necesidad que algunos expertos, maestros y pedagogos de la época, de enseñar la lectura por la escritura. Eso es bastante importante, y sobre todo va a insistir en ello en todo el movimiento de la escuela nueva, en el sentido de, como decían los expertos, es decir, el niño es pasivo para entender la esencia de la silabización, y escribiendo frases es activo, y por eso el medio de aprender a leer es escribiendo. Es decir, todos estos principios de la actividad, de la necesidad de la escuela activa, insiste también
en que la actividad de la escritura ayuda a la lectura. Entonces empezamos a leer una serie de cartillas que también podéis ver en la exposición, que hablan de que son métodos de enseñanza de la lectura a través de la escritura. Quizá la más conocida en España es la cartilla Rayas, que tuvo una gran difusión desde principios del siglo, e incluso yo creo que siguen editándose nuevas ediciones de la cartilla Rayas. Pero bueno, otro de los avances importantes que introduce el movimiento de la Escuela Nueva en la enseñanza de la lectura son, digamos, como el movimiento de la Escuela Nueva está muy vinculado a avances en la psicopedagogía, es decir, los psicólogos vinculados, por ejemplo, a Ovid de Crowley, a Eduard Claparet, empiezan a difundir la idea o experimentar con la enseñanza de la lectura a través de la escritura, pero también a través de métodos globales o audiovisuales, insistir mucho en aprender a leer a partir de la frase o a partir de la palabra completa y vincular la lectura a la imagen, es decir, lo que llamamos métodos audiovisuales, que ya a lo largo del XIX aparecen cuando la técnica, digamos, de impresión permite la edición de libros con imágenes, que eso no, a principios del siglo XIX no era posible, y según avanza el siglo y las técnicas de edición, empiezan a aparecer los libros con imágenes, digamos, y palabras para aprender a leer, también vinculándose a la imagen de la palabra que se está leyendo. Entonces, yo creo que el debate en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura se centra todavía hoy en día en si se tiene que empezar por la letra, por la sílaba, por la palabra, y sobre todo, yo creo que se ha afianzado la idea de la enseñanza conjunta de la lectura y la escritura, pero el debate en torno a la enseñanza de la lectura y la lectura se centra hoy en día, además, en la cuestión, además de la cuestión del método, en la idoneidad de iniciar la lectoescritura en la educación infantil o en la educación primaria, si debemos adelantar o retrasar. Es decir, que lo que quiero poner aquí de manifiesto es que realmente el debate sobre cómo enseñar a leer sigue siendo un debate actual, hoy por hoy, ¿no? Y con mucha discusión entre los especialistas. Y luego la otra parte de la exposición de materiales didácticos tiene que ver ya con lo que llamamos la lectura extensiva, es decir, una vez que los niños aprendían a leer y ya tenían una cierta experiencia en leer, lo que llamamos leer de corrido, los materiales didácticos que se utilizan son básicamente el libro de lectura extensiva. La lectura se llevaba a cabo dentro de las escuelas a lo largo del XIX y buena parte del siglo XX, como lectura no silenciosa e individual, sino en clase se utilizaba como la lectura colectiva y en voz alta, como método de enseñanza, es decir, cada niño iba leyendo en voz alta un trozo de estos libros de lectura. Entonces, lo que es importante, por una parte, es tener en cuenta que la escuela en España fue, incluso hasta los años 60, hubo una predominancia, sobre todo en el medio rural, de la escuela unitaria, es decir, no una escuela graduada por grado, sino una escuela en que un maestro atendía a niños de diferentes edades. Es decir, muchas veces esto impidió, digamos, de alguna manera, introducción de otros métodos más individualizados y la lectura colectiva y en voz alta fue un método de enseñanza muy generalizado hasta la expansión de la enseñanza graduada por cursos, que fue sustituyendo poco a poco los libros de lectura por conjuntos de textos de las diversas materias o por las clásicas enciclopedias, ¿no? Entonces sí es importante pensar que desde la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad, digamos, a partir de la mitad del siglo XIX hasta prácticamente los años 70, cuando empieza la enseñanza general básica, el libro de lectura fue un libro fundamental entre los materiales didácticos
o entre los libros escolares que se editan en España, prácticamente todas las editoriales publican este tipo de libros que son utilizados en las escuelas y son libros realmente que llegan a constituir un género didáctico de enorme relevancia y que destaca por el gran número de obras publicadas en una época de surgimiento y expansión paulatina de una moderna industria editorial. En la exposición tenéis sobre todo una vitrina y una serie de materiales dedicados a la editorial Calleja, que es quizá de las editoriales, digamos, que nace a principios del siglo XIX, del siglo XX como una verdadera empresa editorial. Y todo este mundo en torno a las nuevas editoriales genera una cantidad muy importante de libros de lectura, sobre todo. Se constituye entonces la lectura como centro y encontramos los más variados tipos de lectura, desde biografías de héroes, desde libros específicos para niñas, desde libros de lecciones de cosas, es decir, de aprender en torno a los avances de la ciencia, la tecnología, con imágenes, libros de cuentos adaptados, libro de fábulas, es decir, hay una serie inmensa que lo podemos constatar en las colecciones de libros escolares que hay en España. Ya en la UNED tenemos una importante, otra muy importante en Berlanga de Duero, en el Centro Internacional de la Cultura Escolar, como realmente el libro de lectura es el centro un poco de los materiales didácticos para la enseñanza de la lectura en España hasta más o menos, digamos, la Ley General del 70. Y ya cuando se pone en marcha la enseñanza general básica, una enseñanza graduada de 8 años para todos, vemos cómo la lectura sigue siendo fundamental, pero ya la lectura va a ocupar un lugar como mucho más específico como disciplina escolar, no como un texto que abarca a través del libro de lectura una serie de materias, de formarse en ciencias, en urbanidad, en religión, en fábulas, en historia, a través del libro de lectura, sino ya como antologías de textos para leer como complemento a la clase de lengua y literatura, que ya es diferente al libro de lectura como acaparador de toda la actividad escolar. A través de estos libros de lectura, y con esto termino porque no quiero acaparar el tiempo, vemos también, podemos analizar a través del tiempo también la evolución incluso ideológica. Los libros de lectura se utilizan en buena parte también para indoctrinación, para inculcación de valores, desde libros que tenían muchos contenidos religiosos del XIX hasta libros que empiezan a dejarse los contenidos específicamente religiosos para introducir conocimientos prácticos y otro tipo de contenidos, digamos, más acordes a la formación de artesanos o a la formación de los niños de la burguesía, a unos libros muy llenos, digamos, de contenidos ideológicos en el franquismo, sobre todo en los años 40 y 50. Digamos que improntas ideológicas que empiezan a desaparecer poquito a poco en los 60 o por lo menos a disminuir, digamos, en los 60. Pero esa es otra vía también de analizar estos libros, es decir, la cantidad de contenidos de todo tipo de valores políticos, religiosos, etcétera, que podemos analizar en estos materiales, ¿no? Pues creo que, no sé si luego tenemos ocasión de conversar algo más, es un recorrido un poco rápido, pero digamos que eso es un poco el conjunto de los materiales que podéis ver perdonar, en la exposición, desde cartillas, catones y silabarios del siglo XIX, finales del XVIII y del siglo XIX, hasta libros más modernos de enseñanza a la lectura con los métodos audiovisuales, y luego toda la parte del libro de lectura y finalizando con las antologías de lectura que introduce sobre todo la enseñanza general básica. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por este recorrido a través de los diferentes enfoques que ha ido habiendo a lo largo del tiempo en la enseñanza de la lectura. A continuación voy a dar la palabra a Elena Bárcena. Elena es también una profesora de la UNED, es catedrática de Filología Inglesa y además la tenemos aquí en calidad de comisaria de la exposición Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España. Hoy nos va a hablar de lectura y aprendizaje de segundas lenguas. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo también a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Facultad de Formación de Profesorado, de la cual creo que la mayoría formáis parte, y por supuesto María Victoria Sotomayor como coordinadora de la exposición en esta sede, y la biblioteca con su directora Paloma Calvet. Ha sido una experiencia muy grata. Sabéis que esta es la última sede en la que va a estar la exposición, así que os animo encarecidamente a que la visitéis, porque bueno, esto ha sido una iniciativa, la exposición, por parte de dos filólogas, María Goicoechea, de la Universidad Complutense de Madrid, y yo misma de la UNED, pero no habría sido posible sin la colaboración de la Facultad de Educación de la UNED y la Facultad de Educación de la Complutense. Creo que lectura y educación están intrínsecamente unidos, sobre todo en la primera fase de la vida, ¿no? Y entonces os cuento todo esto también para que sepáis que sois los protagonistas absolutos de este tema, ¿no? Como futuros profesores, que sois la mayoría. En el tema del papel de la lectura en el aprendizaje de otras lenguas, yo creo que tenemos que dedicar un minuto a distanciarnos de la cuestión inmediata que nos puede surgir y preguntarnos qué elementos necesitamos realmente para aprender una lengua, porque la lectura es uno de ellos, pero bueno, también hay muchos otros, ¿no? Están las muestras orales auténticas, quiero decir, las grabaciones, los corpus, la posibilidad de practicar con otras personas, diccionarios, y hoy en día pues los recursos tecnológicos, las apps móviles, etcétera, etcétera. Y esto nos puede ayudar a contextualizar, o sea, el papel de la lectura y poderlo definir exactamente. Voy a seleccionar una serie de reflexiones que me gustaría que os plantearais cuando veáis la exposición, y en concreto la sección dedicada a la lectura en el contexto de otras lenguas. Por ello, pues haré un breve recorrido histórico, porque como sabéis, pues este orden cronológico es el que sigue la propia exposición, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que realmente las personas somos comunicadores eminentemente orales, ¿no? Y eso es un hecho. Aprendemos la lengua materna en nuestra primera infancia, escuchando a las personas de nuestro entorno, imitándolas, interaccionando con ellas de una forma pues cada vez más correcta y más sofisticada. A pesar de que hoy en día la comunicación por ordenador por tecnología en general, es aún predominantemente escrita, y además que la letra escrita siempre ha sido la letra de prestigio, ¿no? También por su carácter vinculante, ¿no? Lo que queda escrito, poner negro sobre blanco, y etcétera, etcétera. Entonces, fuentes expertas afirman que el adulto medio actual habla mucho más que escribe. El niño habla mucho más que escribe. Pero bueno, estas cifras que podéis ver en la literatura pues dependen naturalmente de la ocupación del hablante, del tipo de escenarios comunicativos que frecuenta y de los hábitos personales. Entonces, en la misma línea, uno de los principales propósitos para aprender idiomas distintos al nuestro es, por lo general, interaccionar oralmente con personas de otras sociedades y culturas. Pero aquí la pregunta es si siempre ha sido así. Y naturalmente la necesidad de comunicarnos con otros pueblos ha existido siempre tras dominaciones, con fines comerciales, etc. Y cada sociedad ha ido experimentando a lo largo de la historia la necesidad de acceder al conocimiento y los avances que iban surgiendo en otras comunidades y, por lo tanto, posiblemente en otras lenguas. Entonces, os voy a hacer un pequeño spoiler diciendo que lo más llamativo acerca de la lectura de textos en una segunda lengua es que como recurso de aprendizaje ha existido siempre. Siempre. Lo que pasa es que, como se puede ver, yo creo que con los pocos libros que hay dedicados, porque naturalmente no se puede abarcar en una exposición
sobre la lectura, bueno, pues tiene el sitio que tiene la exposición, ¿no? Y ahí podéis ver ya, sobre todo en los libros que están abiertos, pues el papel que tiene, o sea, cómo está integrada la lectura en el conjunto del libro de texto o del libro, en el caso de, bueno, de lecturas graduadas y tal. Entonces, los primeros esfuerzos destacables en la enseñanza de segundas lenguas llegaron con el humanismo en los siglos XV y XVI. Y entonces, como sabéis, en esta etapa se centraban en las lenguas clásicas como el latín y el griego, y porque ahí, bueno, pues estaba escrita, recogida una gran parte del tesoro de conocimiento de la antigüedad. Entonces, estas enseñanzas de segundas lenguas se basaban en la memorización de contenidos gramaticales y en la lectura y el estudio de las obras clásicas de referencia. Entonces, en realidad, la lectura de los grandes clásicos era fin y medio. Fin, por la importancia que tenían en un entorno en el que, bueno, pues el criterio de autoridad tenía un enorme peso, ¿no? Y medio, porque las lenguas vivas se enseñaban con parámetros lingüísticos descriptivos propios de estas lenguas, del latín y el griego, y fragmentos de sus grandes obras. Este era el papel que tenía la lectura entonces. Entonces, claro, el carácter textual, formalista, prescriptivista de estas enseñanzas, pues tuvo como resultado, a nivel, digamos, comunicativo, un éxito desigual, ¿no? Los 3 siglos siguientes sí fueron innovadores. Tenemos en el siglo XVII el realismo pedagógico, que ya se distanció del texto y el esfuerzo de memorización y se centró más en el razonamiento y la práctica pautada y nivelada y la experimentación o utilización, digamos, abierta, creativa de lo aprendido. Entonces, destacó en esta época la propuesta del ilustrado fraile benedictino Sarmiento, que bueno, reflexionó sobre distintas materias, matemáticas, y respecto a las segundas lenguas propuso que la enseñanza de la lectura se realizara simultáneamente con la de la escritura y que la enseñanza de la lengua nativa precediera a la de la lengua extranjera. Curiosamente, al igual que decía mi compañera Gabriela Ossenbach, hay mucha discusión que, bueno, pues a lo largo de la historia, digamos, yo creo que se ha resuelto parcialmente, no se ha cerrado, porque hoy en día seguimos discutiendo sobre, bueno, pues qué conviene hacer o intentando optimizar los métodos, pero sí que, bueno, sin duda se ha ido depurando, ¿no? Y por eso he retomado el tema desde tan atrás, ¿no? Para que tengamos la perspectiva de ver los avances que han tenido lugar. Luego, a mediados del siglo XVIII, tenemos el primer método de enseñanza profesional de lenguas extranjeras, que ya se desarrollaría plenamente en el siglo XIX. Y el peso de la tradición es evidente porque precisamente el nombre del método es método tradicional, y consistía en capacitar a los aprendices para la lectura y el análisis de la lengua. Entonces se basaba en memorización de reglas sintácticas, el análisis contrastivo entre la lengua materna, ya no teníamos las lenguas clásicas de referencia, y la traducción de textos y corrección sistemática de errores. Entonces, comprensiblemente, este método resultó, digamos, deficiente en su conjunto y ha sido gradualmente sustituido por otros nuevos. Así que fijaos que siempre ha habido lectura, y también otra conclusión que podemos ya obtener es que el uso de lectura no es sinónimo de éxito de aprendizaje. Entonces, llegamos al siglo XX, que ha sido verdaderamente cuando ha tenido lugar la verdadera revolución metodológica en materia de enseñanza de lenguas extranjeras, y bueno, y se ha abordado gradualmente como un proceso pues difícil y largo y digamos poco intuitivo, a no ser que haya un gran
parecido entre la lengua objeto, ¿no?, de aprendizaje y la lengua materna, como es el caso de pues lenguas muy próximas, ¿no?, portugués-castellano, etc. Bueno, los maestros y pedagogos se han esforzado durante décadas por desarrollar métodos eficaces para enseñar otras lenguas y compensar la reducción progresiva de la plasticidad neuronal a lo largo de la vida, la habitual falta de modelos y oportunidades de práctica de la segunda lengua, etcétera, etcétera. Entonces, los métodos del siglo XX se caracterizaron por prestar una atención creciente a la producción y a la interacción interpersonal, específicamente a la expresión oral, verbal y no verbal, y por concebir el acto comunicativo en su preciso contexto externo, que es la situación en la que tiene lugar, e interno, que es la intencionalidad del hablante. Dicho esto, la lectura, que es una actividad eminentemente individual, receptiva y propia del canal escrito, se ha mantenido a lo largo de todo el siglo XX por su incuestionable valor formativo para el desarrollo de las capacidades lingüístico-comunicativas del sujeto y también para su desarrollo intelectual integral. Y bueno, y los textos en sí mismos, por supuesto, porque son vehículos para acceder a conocimiento al que, pues que se desea aprender. Entonces, a lo largo del siglo XX lo que vemos es que ha ido mejorando la usabilidad de los libros de lectura y los libros de texto, pues con una mayor atención al formato, a las ilustraciones. Gabriela Ossenbach antes mencionaba a Calleja, ¿no?, que fue el gran revolucionario de los formatos y bueno, pues en la exposición podéis ver libros anteriores a Calleja y, bueno, e imaginar, ¿no?, que esos objetos pudieran ser las herramientas de aprendizaje que tenían los niños de la época. Entonces, los métodos didácticos, bueno, pues al principio del siglo XX eran de corte conductista, ya sabéis, basados en los principios de imitación y reforzamiento, y entonces se graduaban y secuenciaban las lecturas y los contenidos léxicos y gramaticales. Lo que sucedía habitualmente es que los contenidos léxicos gramaticales conllevaban una fuerte monitorización, de tal forma que esta monitorización de los ejercicios que se llevaban a cabo a partir de las lecturas, por ejemplo, comprometían el uso creativo posterior de lo aprendido en contextos abiertos y prevenía o impedía la consolidación del aprendizaje. Entonces, en el ámbito lector también vemos en esta época pues, que las principales editoriales, tanto de textos literarios como didácticos, sustituyeron las lecturas bilingües paralelas o alineadas basadas en los principios del viejo método tradicional por dos tipos de obras en la lengua objeto. Los relatos nuevos, graduados, tanto léxica como gramaticalmente, y versiones de los grandes clásicos de la literatura, de la lengua correspondiente, principalmente novela y relato breve. Vais a ver en la exposición un King Henry, que es, el título está un poco modificado, pero es Enrique V realmente, y son 18 páginas. Entonces, es un libro de principios de 1960, y luego también tenéis Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland. También modificado el título ligeramente, bueno, supongo que por la intervención que ha tenido, ¿no?, porque también es muy breve, está en 2 lenguas y tiene, pues un poco de andamiaje, ¿no?, de apoyo a la lectura, pues con la descripción de algunas palabras y algunos contenidos que inevitablemente pues, superan pues, el nivel del libro, que es alrededor del A2, ¿no?, del nivel A2 del marco europeo. El título es Alice's Wonderland, con el genitivo sajón. Bueno, pues
siguiendo los postulados conductistas, algunas de estas lecturas iban seguidas por ejercicios estructurales de práctica mecánica, lo que se conoce en inglés como drills y lo que se llama jocosamente drills and kills, ¿no? En fin, porque no siempre son muy amenos, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos textos graduados tenían una buena aceptación por parte del público y aún abundan en las bibliotecas de los centros educativos donde se imparten lenguas extranjeras, aunque lo cierto es que no suelen tener un rol en el aula más que en forma de entrega y corrección de resúmenes y valoración de lo leído y tal. Tenéis también unos libros que en la exposición que se llaman, me parece que, método de inglés, primer grado, segundo grado, en los que vais a ver, porque hay dos, unas lecturas, pero lo que es interesante es que los ejercicios de vocabulario, conjugación, etcétera, o sea, morfosintácticos que hay después, no están vinculados a la lectura, que es algo que no se sigue hoy en día, sino que sí que hay una integración mayor entre los contenidos de las unidades. O sea, yo creo que, digamos, el eje que vertebra los libros de texto de segundas lenguas hoy en día no es tanto el eje gramatical o el eje formal, sino que intentan pues que el criterio sea eminentemente funcional. Y entonces, bueno, pues parece que algunos temas propician ciertos contenidos, propician ciertas estructuras que bueno, pues los autores consideran que los estudiantes tienen que o sea, puede facilitar conocer a los estudiantes para hablar sobre ciertos temas, ¿no? Y bueno, no quisiera terminar sin mencionar la tecnología informática, ¿no? El impacto que ha tenido ha sido verdaderamente un Big Bang en el tema de la lectura y el aprendizaje de segundas lenguas. Bueno, que sabéis que hay una línea de investigación, enseñanza de lenguas asistida por ordenador, CALL en inglés, ¿no? Computer Assisted Language Learning. Y es un Big Bang aún en plena expansión. Yo creo que todavía no hemos visto todo, además están surgiendo, bueno, pues la inteligencia artificial generativa y tal, y ahora hay una renovada efervescencia. Las tecnologías de la lectura han abierto y siguen abriendo posibilidades inimaginables que rompen las barreras entre la lectura como un proceso cognitivo que conlleva, bueno, pues también su proceso lineal de descodificación visual, porque bueno, pues al tener lecturas digitalizadas o ya digitales desde su creación, pues podemos saltar la linealidad, ¿no?, que antes caracterizaba la lectura impresa. Y luego, bueno, pues se han incorporado dispositivos, por supuesto, de audio complementarios, y no solo de audio, sino que, bueno, se ha enriquecido con la experiencia, pues ahora tenemos realidad aumentada y en fin, todavía queda por ver todo lo que nos va a deparar en este tema por los avances como decía, de la inteligencia artificial. Ahora, estas herramientas es muy interesante porque no solamente son tutores, sino que también son asistentes, ¿no? Intentan guiar a los estudiantes, a los aprendices de otras lenguas, guiarles proponiéndoles, bueno, pues actividades, reflexiones, tareas más allá de lo que es el entorno de lectura, pero a la vez también tienen la capacidad de asistirles, bueno, pues si por ejemplo hay muchas palabras desconocidas, ¿no? Porque sabéis que el subconjunto de lenguas, de la lengua que conoce un estudiante de nivel B1 no es coincidente con el subconjunto de la lengua que conoce otro estudiante del mismo nivel.
Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. También me gustaría, por último, que os fijéis en la plasticidad, ¿no? En el aspecto físico de los volúmenes que tenemos en la exposición, porque bueno, son muy elocuentes. Por ejemplo, las portadas. Hay un texto de 1944, este que os mencionaba, del método de inglés, donde aparece un niño que podría ser perfectamente de Eton, ¿no? Del colegio, o sea, un colegial absolutamente de la época, frente al puente de Londres. Hay otro que es un Boy Scout. Entonces, también en segundas lenguas se ve lo que mencionaba Gabriela Ossenbach, y es la unión entre lectura y valores, ¿no? Evidentemente, el mensaje de el haber seleccionado estas portadas no es casual, sino que hay un mensaje subliminal de, bueno, pues de mostrar el Boy Scout o el niño de colegio, colegio privado, como referentes de modelos, ¿no? De alguna forma. Y también esto por una parte, y luego también hay diccionarios que en una época pues solían ser importados, ¿no? Sobre todo del Reino Unido, que es el país de habla inglesa pues, más cercano, y veréis que contenían por ello objetos, por ejemplo, en los diccionarios que no que no eran comunes en aquella época, sobre todo para los niños españoles. Me refiero, por ejemplo, a por la K, kettle, ¿no? Un hervidor. Pues en España, como bebíamos café y no té, pues no estaba. O, por ejemplo, huevos de Pascua para la E de egg. Y en este sentido, por ejemplo, los modelos de casas, en fin, estaban muy tintados culturalmente. Hoy en día el inglés digamos que está tácitamente aceptado es mucho más el inglés internacional, y por ello pues las portadas, como se muestra en la exposición, pues suelen estar más bien relacionadas con grupos interraciales y jóvenes, y sugiriendo esa integración y ese espíritu que hoy se quiere ese como entendimiento, ¿no? Internacional e intercomunitario que se quiere alcanzar por medio del aprendizaje de segundas lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y pasamos ahora al ámbito de la literatura infantil. La primera en intervenir va a ser la profesora Nieves Martín Rojero, que es profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura aquí en la Universidad Autónoma. Buenos días. En el marco de estas intervenciones de valiosos especialistas, me gustaría destacar el hecho de que la mesa redonda gire en torno a una exposición itinerante, lo cual implica ese efecto dominó que permite expandir el conocimiento en un espacio real, aquí, en esta ocasión, en la Biblioteca de Educación, y también hay que mencionar el acompañamiento virtual que tiene la exposición, y que si bajáis a la biblioteca pues también podéis interactuar con una serie de materiales que han creado pues las responsables de esa exposición. Entre ellas pues tenemos aquí a Elena Bárcena. Ciñéndome ya al título de mi intervención, Literatura infantil y aprendizaje lector, tengo que decir que esta modalidad literaria no ha gozado siempre del crédito y la atención de nuestros días, porque se trata de un debate que ha habido en torno a pues esa posibilidad de dirigir unos libros específicos a un lector en formación. Y entonces pues ello ha provocado interrogantes sobre su condición literaria desde el primer momento de su aparición.
Hasta la década de los 70 del siglo pasado, las ficciones infantiles no entran de pleno a formar parte de las programaciones escolares centradas en el aprendizaje lector y el desarrollo de la competencia literaria. Obviamente se encuentran presentes algunos cuentos y fábulas adaptadas a los que ya se ha referido la profesora Ossenbach, pero en otras épocas lo que primaba era un tipo de enseñanza basada en materiales diversos para aprender a leer y en fragmentos de la literatura canónica dirigida a un público general o adulto para ejercitarse en esta práctica. Las investigaciones desde distintos campos, la misma teoría literaria o la psicolingüística, empiezan a poner foco en el lector y los factores que guían su interpretación de los textos escritos, entre ellos la conexión con sus propios intereses. Asimismo, desde la psicología cognitiva se pone el acento en cómo el lenguaje y las narraciones ayudan en la infancia a percibir la realidad y a ordenar la experiencia, así como a participar en los sistemas simbólicos de una cultura. La literatura infantil, frente a otros textos, presenta un espacio-tiempo privilegiado, la hora del cuento, en el que la atracción por las historias se encuentra mediada por vínculos afectivos. De modo análogo, niños y niñas perciben el lado más lúdico del lenguaje a partir de la escucha de nanas, retahílas y otras modalidades poéticas. Todo ello contribuye a crear hábitos que pueden determinar más tarde el acercamiento a la letra impresa. Una vez interiorizada la costumbre, es más fácil desarrollar otras capacidades implicadas en el acto de la lectura, como la atención, la memoria, la síntesis, la relación. Más allá del aquí y ahora, se potencia un distanciamiento que favorece la reinterpretación del mundo conocido en consonancia con la aprensión subjetiva de lo externo en la infancia. Bruno Bettelheim, en su clásico Aprender a leer, indica que en los primeros años la fascinación inconsciente del niño ante los acontecimientos imaginarios y su poder mágico apoyan sus esfuerzos conscientes por descifrar los caracteres impresos. Desde otro punto de vista, las ficciones infantiles motivan a establecer una serie de inferencias sobre el desarrollo de los acontecimientos, acentuándose la previsión en el desenlace. Se potencia así un proceso que guía las estrategias de lectura según Isabel Solé, puesto que resulta fundamental el establecimiento de hipótesis para ir dotando de sentido a los caracteres gráficos. Los itinerarios literarios lectores son variados, por ello me voy a detener en la modalidad del álbum ilustrado. Libros que desde su concepción como objetos estéticos abren distintas posibilidades de lectura. En la actualidad comprenden una variedad comunicativa en la que elementos paratextuales como la cubierta, el formato o las guardas influyen en la captación de significado. Lo más relevante es que la secuenciación del lenguaje escrito y el visual en la página o la doble página determina un ritmo de lectura en la que se rompe la linealidad, al tener que captar el lector o el prelector los detalles de las imágenes, y ello permite el desarrollo de su capacidad simbólica y expresiva en una práctica lectora compartida con los adultos. Como ejemplo, voy a analizar dos álbumes ilustrados. En Arriba en el árbol, de la célebre escritora Margaret Atwood, se constata la primera persona del plural para hacernos partícipes a los oyentes, lectores, del hogar alternativo de unos niños
en lo alto de un árbol. La recuperación de este álbum, escrito en los años 70 por la editorial Le Carré, ofrece la posibilidad de adentrarse en una historia sobre un espacio de juego simbólico en la infancia que representa el deseo de autonomía. Sobre la página en blanco se distribuyen unas imágenes minimalistas a 3 tintas, 2 de ellas también utilizadas en el texto, aportando unidad de estilo al conjunto. La voz colectiva de la primera persona del plural articula el discurso. Vivimos arriba, en el árbol, en lo alto del árbol más alto. La resaltación de determinadas palabras o enunciados en una tipografía más grande y de color rojo aporta las claves de la lectura. Los niños disfrutan de su árbol refugio, pero también perciben los inconvenientes. Aquí arriba vivimos a gusto, sin miedo de nada, aunque a veces el viento se enfada y sopla en el árbol. ¡Qué susto! Los interrogantes del texto fomentan la interacción con un interlocutor cuando unos castores, circunstancia que solamente se aprecia en las imágenes, quitan la escalera para subir al árbol. Entonces los protagonistas expresan su miedo. ¿Y cómo bajamos del árbol? ¿Y ahora cómo llegamos al suelo? ¿Tendremos que estar siempre arriba en el árbol más alto, colgados del cielo? La rima acentúa el carácter literario de la breve aventura. El conflicto se resuelve cuando aparece un pájaro que los rescata, pero los niños no se conforman y quieren volver a su viejo árbol. La ilustración en la que se presentan sus cabezas giradas hacia arriba, dirigiendo la atención hacia una tetera y unas tazas, denota la necesidad de volver a su espacio de juego y recuperar su independencia. Y de hecho lo consiguen. La lechuza que los ha acompañado a lo largo de las ilustraciones aparece mencionada al final como compañera de hábitat. Y así, colorín colorado, podremos vivir sin cuidado, felices los 3, en lo alto del árbol más alto. La mano de un traductor experimentado como Miguel Azaola, encargado de la versión en castellano Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl, es perceptible en la fórmula de cierre difundida por Calleja en los famosos cuentos publicados por su editorial. La sencillez de la estructura narrativa favorece el establecimiento de predicciones a la hora de guiar la comprensión lectora, al tiempo que se priorizan las funciones del lenguaje, expresiva y conativa, por medio de enunciados exclamativos e interrogativos. En otro álbum, Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera, en la página impar, antes de la dedicatoria, se perfila una gramola desde la que emerge la letra de una canción de Joan Manuel Serrat. No escojas solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy, no vayas a equivocarte. Este es el anticipo de una historia con distintos niveles lectores en la que la imagen de una niña con alas y una gramola junto a algunos pájaros sobre su cabeza precede a un texto reiterativo. Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, en una sola página y con variedad de grafías. Sobre un fondo poco definido, lo que importa son los planos de la protagonista, que cuenta el enamoramiento de un niño de su clase, aunque él no se dé cuenta. Su sonrisa es plena en las primeras ilustraciones, pero poco a poco se va transformando a medida que las voces de los otros, en estilo indirecto, la condicionan. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor, si me lo suelto, Martín me mira. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Y a las coletas le siguen las gafas, la sonrisa de la cara, sus canciones, sus pecas, sus palabras, porque habla demasiado, y hasta sus alas. La estructura acumulativa, que vuelve a retomar todos los términos desde su perspectiva, cimienta el aprendizaje lector.
Las imágenes de todos los elementos aparecen metafóricamente colgadas en una cuerda de tender ropa, donde también se aprecia el barco de papel presente en otras páginas como recordatorio del poder transformador de la infancia. Otro ejemplo de metáfora visual es la jaula, donde permanecen encerrados los pájaros que antes se posaban sobre su cabeza. La voz de la niña trasciende a la de los demás cuando asume que le gustan todos sus atributos. Le he dicho a Lucía que me gusta el pelo recogido, le he dicho a Ana que me gustan mis gafas, le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Entonces, su imagen vuelve a ser la del comienzo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que voy conmigo. El círculo se cierra remitiendo al título de la cubierta y apoyando una forma de ser libre y soñadora. Resulta evidente que la lectura tiene un potencial social y crítico en relación con el sistema de valores prevalente. Desde las primeras etapas se transmite una visión del mundo que contribuye a una educación más integral. En lo que respecta al álbum ilustrado, se genera además una potenciación de otros sentidos, como el tacto, en el momento de acariciar el papel y pasar las hojas. Frente a la liquidez de las pantallas, se invita a la quietud y a la experimentación con la materialidad de las palabras en un refugio sólido que invita a ser compartido. Gracias. Muchas gracias, Nieves, por tu intervención, por habernos presentado estos dos álbumes. Y para terminar ya, voy a dar la palabra a María Victoria Sotomayor, que, bueno, como ya se ha mencionado, ha sido la encargada de montar la exposición aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el personal de la biblioteca. Ella es, digamos, la responsable de que la exposición haya llegado hasta aquí, hasta nuestra universidad. Y es profesora honoraria de literatura española en el Departamento de Filologías y su didáctica, donde ha enseñado a lo largo de muchos años. Así que muchas gracias y te doy la palabra, María Victoria. Pues muchas gracias, Elisa. Y voy a terminar esta mesa con una referencia a un caso concreto que, después de las cosas tan bonitas que acabamos de ver, igual alguien piensa que hablar de los Quijotes, del Quijote, es un poco antiguo, ¿no? Y muy corrollo, pero no, en absoluto, en absoluto. No es nuevo que nos preguntemos por el papel que tiene o puede o debe tener el Quijote en la educación de niños y niñas como obra universal, como nuestra obra más universal, por supuesto, pero que mejor expresa nuestra cultura, nuestra identidad, y lo ha hecho durante siglos. Si nos preguntamos, al hablar de lectura, puesto que esta exposición va de lectura sobre todo, en el siglo XXI, a estas alturas del siglo XXI, ¿qué papel puede tener el Quijote o la lectura del Quijote en la educación literaria? Pues estamos sencillamente replicando una vez más una pregunta que se han hecho cientos de personas y que se han hecho cientos de veces los que nos han precedido en esta tarea de educar. O sea que el tema no es nuevo. Hace ya, bueno, casi vamos para los 2 siglos que se viene planteando, que se viene hablando de esto, y eso significará algo. Creo yo que significa que es un tema de interés y es un tema de preocupación. Y es una pregunta que ha tenido muchas respuestas y que ha suscitado mucha preocupación en el ámbito educativo. Las respuestas han sido muy diversas, tantas como lo han permitido o lo han propiciado
las distintas épocas, los distintos sistemas educativos, las circunstancias sociales y culturales. Y, bueno, claro, si ha habido tantas respuestas, pues quiere decir que la cuestión no es fácil de resolver, pero yo insistiría, así de comienzo, en que lo importante de todo esto es ser conscientes de que ya va para 2 siglos que la sociedad española se viene esforzando de muchas maneras para que su clásico más importante, más universal, más conocido, escrito en los comienzos del siglo XVII, que ha sido motivo de tantas lecturas, de tantas interpretaciones, que contiene tantas ideas, tantos valores, pues pueda ser conocido por las jóvenes generaciones, pueda ser incorporado a su cultura y pueda ser conservado para el futuro. Fue Galdós, otro gran escritor de nuestra literatura, quien escribió las siguientes palabras como pórtico a un álbum, que bueno, lo he puesto ahí, pero es este. Un álbum que patrocinó como homenaje al Quijote en 1905, cuando se celebró el 3er centenario de la publicación del Quijote. Son esas palabras que tenéis ahí. Si lanzamos nuestro espíritu a los vagos espacios del tiempo venidero, veremos a los humanos, que españoles ya no habrá, celebrando el 100º centenario de la publicación del Quijote. Este 100º centenario al que nos lanza Galdós, bueno, en él no estaremos ninguno de nosotros, por supuesto, ni siquiera sabemos si existirá el planeta, dado lo mal que lo tratamos, pero si el planeta existe, y el Quijote existirá. Existirá también para asombro y para admiración de los terrícolas de ese momento, sean lo que sean. Bueno, en cualquier caso, quiero decir que tenemos una responsabilidad también de transmisión y de conservación. A partir de la firme convicción que yo creo que existe de que una obra como esta debe ser conocida por la sociedad y por la cultura de la que procede y que la ha hecho posible, el problema es, naturalmente, cómo hacerlo. Sobre todo, cómo hacer accesible e interesante una obra compleja a un lector inmaduro, para el que no ha sido escrita, y un lector que, naturalmente, no ha alcanzado la competencia literaria suficiente para comprenderla en toda su riqueza. Y aquí está pues, esta diversidad de respuestas a la que antes me refería. Desde la mitad del siglo XIX hasta ahora mismo, seguimos en ello, se vienen ensayando diferentes formas de acercar la obra cervantina a niños y jóvenes a través de adaptaciones, a través de ediciones especiales facilitadoras de la lectura, a través de reescrituras y de muchísimas cosas más. Es una larga historia que no os voy a contar, ni siquiera puedo contarla resumida en 10 minutos. Pero lo que voy a hacer es apoyarme en la colección de Quijotes infantiles y juveniles con la que contamos en nuestra biblioteca y que forma parte de la exposición, una parte solo de la colección. Porque esta colección contiene la historia en pequeñito, porque hay ediciones representativas de todas las épocas y de todas las formas que han adoptado estas ediciones a lo largo del tiempo. De manera que, si os hablo de los principales fondos que tiene la colección de la Autónoma, os estoy explicando un poco, también a base de calas, a base de un resumen muy apretado, la historia de cómo se ha tratado de acercar el Quijote o la lectura del Quijote o el personaje del Quijote a los niños y a los jóvenes. Hay que tener en cuenta que han pasado pues desde 1857, que fue la primera edición dedicada a los niños, la de Fernando de Castro, pues
casi, bueno, nos queda muy poquito para llegar a los 2 siglos. En esta cantidad de años han pasado muchísimas cosas, han cambiado muchísimas cosas, ha cambiado la cultura, se han transformado las mentalidades hasta un punto que, claro, Cervantes jamás podría haber imaginado. Bueno, la colección de Quijotes de la Biblioteca de Educación se constituyó como tal colección específica en 2005, que fue el año en que se conmemoró el 4º centenario de la publicación del Quijote. Es una colección abierta que está en crecimiento constante y que se compone de un variado conjunto de ediciones publicadas desde los últimos años del 19. Bueno, esta primera que os digo de Fernando de Castro no la tenemos porque es imposible de conseguir, está en la Biblioteca Nacional si alguien tiene curiosidad. Pero desde finales del 19 sí tenemos hasta la actualidad. La más antigua es un pliego de aleluyas que tenéis ahí, de la Casa Editorial Librería y Casa Editorial Hernando. La primera edición se remonta a mediados del 19, pero esta que tenemos aquí no está datada, pero es de finales o de cambio de siglo aproximadamente. Y la última es la que tenéis al lado, la última que acabamos de adquirir es la edición de Blackie Books de 2023, que pertenece a la serie Clásicos Liberados. No se puede decir que sea una edición infantil, es un libro así de gordo, pero sí creo que se puede considerar juvenil porque además del Quijote completo, de la obra completa, tiene muchísimos complementos, aparte de que tiene resúmenes, tiene selecciones de textos, tiene textos complementarios, tiene enlaces a una o dos películas sobre el Quijote, tiene inserto una serie de textos de muchos autores que hablan del Quijote o que complementan, y por eso pone ahí en la franja, en la banda que tiene 1000 maneras de abrazar el Quijote. Hay uno de los textos complementarios que es de Luis García Montero, de una de las cosas que dice que el Quijote nunca será viejo. Bueno, entre los ejemplares más antiguos de la colección destaca por su valor, bueno, este pliego de aleluyas que le podéis ver en la exposición, así como la colección de cromos patrocinada en 1899 por la fábrica de chocolates Amatller, con dibujos de Jaime Paisa, también está en la exposición, y los minúsculos libritos con sucesivas entregas del Quijote de la casa chocolatera de Juan Camps, que son libritos chiquititos con bueno, un Quijote reducido. También se encuentran en la colección las ediciones más conocidas y empleadas en las escuelas desde principios del siglo XX, empezando por la de Calleja, que está también ahí. Es esta que tenéis aquí, la cubierta y la portada. La adaptación de la edición del Quijote para escuelas de Calleja era el último escalón de un método de lectura, el pensamiento de los niños, que constaba de 8 libros y que seguía ese camino del que ha hablado la profesora Osenbach, de empezar por abecedarios, silabarios, frases cortas, cuentos cortos, lecturas, etc. Y terminaba con el Quijote como broche de oro al considerar que era la lectura por excelencia. Bueno, también se pueden ver en la exposición no solo este Quijote, sino también algunos otros de los libros de este método. Aparte de eso, tenemos otras ediciones escolares que son pues, indicativas, ilustrativas de lo que se hacía, de cómo se llevaba el Quijote a la escuela en estos primeros años del siglo XX, como las ediciones de Hernando, de Dalmau Carles Pla, etc. Y también hay ediciones infantiles, no solo escolares, como por ejemplo la de Araluce, que tenemos aquí en 1914, y otras posteriores, como la de Boris Bureba, Sopena, Salvatella, y esta que tenéis de Sopena, que es una adaptación de Emilio de Miguel, Las famosas aventuras de Don Quijote.
En estos casos se trata o bien de adaptaciones reducidas o bien de selecciones de fragmentos o bien de ediciones acompañadas de explicaciones, de imágenes, siempre buscando la eficacia en la lectura y en la escuela, porque también hay que decir que a partir de 1920 se hizo por ley, en el BOE del momento, se hizo obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas y además se decía cómo había que hacerlo, dedicarle el primer cuarto de hora de cada día a la lectura de un fragmento, etc. Os he puesto estas dos porque los títulos de estas ediciones revelan cómo se intentaba, por ejemplo, aprovechar el carácter aventurero que pueda tener la historia de Don Quijote para atraer a los niños, ¿no? Aventuras de Don Quijote es la de Araluce, o Las famosas aventuras de Don Quijote es la de Emilio de Miguel. Y se utiliza el color en las ilustraciones y también una manera de hacer el Quijote más atractivo es pasarlas o verterlas a otros géneros, como es el caso interesante del romancero del Quijote, que es una versión a romances hecha en 1916 por Federico Lafuente, que la justifica, bueno, en un extenso prólogo del que os leo una cosa que me resulta siempre muy simpática y la leo siempre, que dice que tal vez para los no literatos o no resueltamente aficionados a las bellas letras, para los niños y singularmente las mujeres de suyo vivas e impresionables, y una gran parte del público acostumbrado al diálogo de la novela moderna de más honda y momentánea emoción, tal vez para todos estos resulte el Quijote lectura algo pesada. El convertirla en romances pues la hace más musical, más ligera, más atractiva. Otras ediciones de estos años son, por ejemplo, conjuntos de refranes, de fragmentos, de sentencias, como la obra de Ezequiel Solana, Cervantes Educador, de 1913, que también puede verse en la exposición, o la edición del Quijote de la editorial FTD, que luego fue Luis Vives, que es la primera que incorpora en 1931 ejercicios prácticos, ilustraciones muy concretas sobre objetos, sobre detalles que aparecen en el Quijote, pero sobre todo ejercicios de lectura, gramaticales y demás, para apoyar la lectura y la comprensión. Y también en los años 30 hay ediciones de partes del Quijote o de capítulos concretos, como por ejemplo, Sancho Panza en su ínsula y el que os he puesto aquí, Sancho Panza Gobernador, que es una edición de Juventud de 1933. Todo esto, además de las ediciones escolares que venían de principio de siglo y de los primeros años y que se siguen editando un año tras otro, igual como la que tenéis ahí al lado de Hijos de Santiago Rodríguez. Bueno, el aspecto cronológico, el dato cronológico, nos permite apreciar cómo han ido evolucionando las publicaciones infantiles y juveniles y escolares del Quijote y los diferentes tipos de ediciones que se han hecho. Por ejemplo, llegando a los años 40 y 50, que bueno, para la literatura infantil son unos años bastante lamentables, en general, en plena época franquista, pues aquí la colección de Quijotes, la colección que tenemos aquí, incluye, solamente os digo un par de ejemplos, la adaptación publicada por la famosa Enciclopedia Pulga, que está expuesta. Hay una muestra de Quijotes a la entrada de la exposición, no dentro de la sala, sino fuera, al lado de la puerta. Bueno, ahí están los dos volúmenes de la Enciclopedia Pulga, que se llamaba así por su formato, unos libros aproximadamente de este tamaño, tamaño pulga, que fue muy popular y que editó muchos clásicos. Y también ediciones escolares en estos años completamente anodinas y sin atractivo alguno. O sea que no se
caracterizaron los años 40 y 50 por buscar formas más atractivas y más innovadoras. En los años 60 encontramos ediciones de fragmentos del Quijote, como relatos independientes, por ejemplo, las primeras aventuras de Don Quijote, Sancho Panza en su ínsula, etc. En los 70 las cosas empiezan a cambiar. Los años 70 son ya otra cosa. Aquí tenemos, entre otros, la edición de Sopena, que tenéis ahí en aquella parte, con dibujos de Pérez Favo, que es una edición maravillosa, la tenéis también expuesta, abierta, se ve lo de dentro, una de las más bonitas y atractivas que yo he visto, y la adaptación está bastante bien hecha, a base de fragmentos que se relacionan. Y también está, y tenéis ahí al lado, la versión a cómic que hizo Leopoldo Sánchez y que se publicó en Doncel, con una adaptación de Nidia Lozano, en este caso. Bueno, esta edición, curiosamente, se acaba de reeditar. Bueno, he dicho que la última adquirida era la de Blackie Books. No es verdad, porque días después ha llegado la reedición de esta de Leopoldo Sánchez, que la tengo que poner porque me encanta, en homenaje a Leopoldo Sánchez. Es una edición, a mí me parece bastante mejorada. Ahí tenéis la cubierta y os he puesto una página que me parece una cosa maravillosa, cómo ha conseguido reflejar la expresión de Sancho Panza cuando ve que Don Quijote se encamina como loco hacia el molino, y eso se alterna con el Quijote cabalgando así un poco en gris difuminado, mientras que Sancho Panza está horrorizado y ha sido capaz de captar esa expresión. Me parece una cosa maravillosa como lo ha hecho. Bueno, las ambiciosas ediciones ilustradas de los años 80 pretenden ya combinar rigor y amenidad utilizando el atractivo sobre todo de la imagen. De aquí en adelante, desde los años 80 en adelante, todos los procedimientos para acercar al niño a la obra cervantina serán posibles, desde la cuidada edición escolar con material didáctico complementario hasta la versión interactiva de los juegos cibernéticos, pasando por vídeos, por CDs, DVDs, cómics, dibujos animados y toda clase de materiales adecuados para el juego lector. Como resumen, os he puesto dos ejemplos del cómic de Antonio Albarrán y Antonio Perera, donde están ahí contemplando los molinos, los dos, Don Quijote y Sancho, y el que está al lado es una página del cómic de Cruz Delgado y Romagosa, que editó Bruguera, sobre la película de dibujos animados que se había hecho antes, que es la película de dibujos animados que todo el mundo conoce también por sus canciones y que todo el mundo, creo, o mucho mundo por lo menos, recuerda y todavía canta. Bueno, llegando a 2005, las numerosas ediciones publicadas en torno al centenario muestran, de las que hay una enorme cantidad en la colección de la biblioteca, muestran la gran variedad de temas, de géneros, de criterios, de destinatarios y de recursos para acercar el Quijote a los niños, mediante dos líneas que ya he mencionado, que si en tiempos anteriores se confundían con frecuencia, que eran la línea infantil y la escolar, a partir de ahora están clarísimamente diferenciadas, y a partir de antes también. Por una parte están la línea de publicaciones infantiles o de Quijotes infantiles para niños, que son los destinados a la lectura libre, gozosa, y por otra parte están los destinados a la escuela, que suelen ser ediciones íntegras o antologías para secundaria, casi siempre con material complementario. El 2005 generó una sobreoferta cuyos efectos se prolongaron todavía durante bastantes años, pero también ese exceso, esa sobreoferta, provocó un cierto agotamiento en el ámbito de los mediadores, de los profesores, de los editores, de los bibliotecarios y de las familias, ¿no?
que se llegó a manifestar en un cierto retraimiento de la actividad mediadora. Bueno, os voy a poner solo 2 ejemplos aquí de los muchísimos libros que se publicaron en torno a 2005. Por una parte tenéis El Quijote en pictogramas, de Carlos Reviejo y Javier Zavala, que es uno de los que está destinado a más pequeños, y por otro tenéis El Quijote contado a los niños, de Rosa Navarro Durán. Los 2 son de 2005, pero hay muchísimos más. Bueno, voy a terminar. A día de hoy, El Quijote se estudia como parte de nuestra historia literaria en secundaria, siempre sobre la lectura guiada de fragmentos o de selecciones de textos, y siempre, casi siempre, con materiales complementarios que buscan el conocimiento del original, aunque el lenguaje pueda estar un poco actualizado. Mientras que en primaria se leen y se pueden leer buenas adaptaciones, que las hay, muy buenas, como vía para la educación literaria y para el desarrollo de los hábitos lectores. Su uso siempre depende de la voluntad y de las circunstancias de los docentes y de los centros escolares. Y no buscan conocer el Quijote íntegro en absoluto, sino conocer la historia y conocer el mito, el personaje. Bueno, en cualquier caso, el Quijote no tiene que provocar rechazo ni susto. El Quijote siempre nos dice algo, siempre nos enseña, siempre nos descubre algo, cuando nos acercamos a él con cariño y con un poquito de atención. Ahora dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y siempre tendremos en esta biblioteca una buena colección de Quijotes de los que podemos aprender, reflexionar y sobre todo disfrutar, porque es la única manera de contagiar la pasión por la lectura. Bueno, muchos de estos que os he mostrado aquí y otros se pueden ver en la exposición de la que completa, de la que también se puede disfrutar, aprender y reflexionar. Y además os invito a participar, termino ya con esto, a otra actividad que se organizará por parte de la biblioteca con ocasión del Día del Libro del 23 de abril, en el que tendremos que recordar a Cervantes, por supuesto, y al Quijote, y en torno a esa fecha y durante esa semana pues habrá algo en la biblioteca a lo que os invito a participar y que tiene que ver con el Quijote. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A las 4 creo que hemos agotado el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta brevemente. ¿Algún comentario? ¿Algo que se haya quedado? ¿No? Bueno, pues si no, os agradezco mucho a las 4 vuestras intervenciones. Espero que a vosotras os hayan interesado y que hayáis podido sacar el máximo provecho de esta mesa redonda. Y recuerdo de nuevo que la exposición sigue abierta para que vayáis a visitarla si no lo habéis hecho todavía. Muchas gracias.